mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero compartir cómo son esos cuidados simples que tengo con mis plantas de interior para que estén así frondosas, con muchas hojas verdes y siempre estén sacando hojitas nuevas. Son cuidados muy sencillos que muchas veces los pasamos por alto, no los tenemos en cuenta, que pueden ser como ese factor clave para que nuestras plantas de interior se mantengan así bonitas y siempre estén en constante crecimiento. Así que es un video que los va a orientar mucho, les va a ser de gran ayuda. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. En este grupo de plantas de interior tengo helechos, begonias, anturios, cingonios, peperomias, que son esas plantitas que más tengo aquí en esta área del jardín. Como es mucho más sombrío, fresco, entonces he optado por estas plantas. Me ha ido bastante bien con ellas. Y en esos lugares que hay mucha más sombra, 100% sombra, tengo plantas como son peperomias y cingonios, algunos helechos, porque los helechos sí soportan un poquito más estar ubicados, que les dé un poquito más de iluminación. Por el contrario, las peperomias, los cingonios no soportan estar expuestos como a esas condiciones, se resienten, se queman sus hojas, no tienen ese color verde bonito o que nos indica que está en un buen lugar. He aprendido de ellas que no les gusta estar expuestas a esas condiciones, sino en un lugar 100% sombra. Por eso en una pared que ya les voy a mostrar, la mayoría son plantas, son peperomias, cingonios y helecho. Las begonias, por el contrario, sí tiendo a ubicarlas al borde de este corredor que recibe sol hasta las 10 de la mañana, les va bastante bien. Por acá tengo una begonia coccinea que le gustó muchísimo como ese cambio. Al parecer no es un cambio tan trascendental, pero ella lo tomó bastante bien. Sacó muchas más hojas, está floreciendo bastante, entonces un cambio bastante pequeño, pero a ella le agradó mucho. A los anturios también reciben hasta esa hora de iluminación. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay que identificar qué plantas soportan mejor estar expuestas un poquito más a la iluminación, aún siendo plantas de interior. Las que he podido identificar son las begonias y los anturios, algunos helechos, no todos, que sí soportan estar expuestas a esa exposición. Recibir sol de la mañana tiene que ser obligatoriamente para estar expuestos así a esas condiciones. Las que no, que su ubicación debe ser estrictamente sombra, son las peperomias, cingonios, que bueno, son esas plantas que más experiencia tengo con ellas. Entonces, identificar primero, aún siendo planta de interior, dónde le va mejor, si es sombra o en semisombra, o si resiste estar expuesta un poquito más recibiendo sol de la mañana. Ya teniendo claro, ahora vamos con el sustrato. ¿Cuál es el sustrato que utilizo para que estas plantas se pongan así bonitas y ese sustrato también me dure por muchísimo tiempo, no tenga que estar ahí cambiando el sustrato porque ya se agotaron todos los nutrientes que había en él? Utilizo tierra negra, abono orgánico, una gran cantidad, puede ser el 50% tierra negra y el 50% de abono orgánico. Puede ser compost, humus de lombriz. Si tengo, aplico un material para drenar, si no, no, porque cuando voy a sembrar plantas de interior, utilizo muchas veces hojitas en descomposición, entonces ellas me dan como eso que busco para drenar, proporcionando un sustrato más esponjoso, poroso, que me permite que el drenaje circule con muchísima más facilidad. Entonces aplico tierra negra, abono orgánico, puede ser humus, compost, y también opto por aplicar una pequeña cantidad de hojitas en descomposición. Y si voy a utilizar palitos en descomposición, procuro que ya estén como es en esa etapa cumbre de descomposición, que ya los puedan desbaratar simplemente con frotarlos con mis dedos, nada más. Entonces
para que así el periodo de descomposición en el sustrato sea mucho más corto y la planta lo pueda asimilar. Igual, digamos, como esa fibra que queda me ayuda para mejorar el drenaje, para que el sustrato no se vaya a compactar y las raíces puedan circular con mucha más facilidad. Anteriormente tendía a, si iba a sembrar helechos, preparaba un sustrato, si iba a sembrar begonias, preparaba otro sustrato, si iba a sembrar cingonios, preparaba otro sustrato, si eran peperones, otro sustrato, y así de verdad que me enrollaba mucho con esto. Desde un tiempo para acá he tratado de ser lo más simple posible y como aplicando todo eso que he podido aprender de las plantas, en especial plantas de interior. Y a ellas les gusta un sustrato suelto, con mucha materia orgánica y que drene fácil, pero que retenga la humedad. Y digamos, todo eso que les acabo de mencionar lo consigo con los abonos orgánicos con materia orgánica. Entonces, indispensable para el sustrato que tenga materia orgánica. Incluso muchas veces si vivimos en un apartamento aislados en la ciudad, en el apartamento más alto, nos es complicado obtener materia orgánica, podemos disponer de los desperdicios de la cocina, algunas hojitas de nuestro pequeño jardín, las vamos recolectando y dentro de un mes ya tendremos una gran cantidad que va a ser el abono orgánico para las mismas plantas. Entonces, ser lo más recursivos posibles, porque las plantas de interior no necesitan de un mantenimiento muy alto, son de mantenimiento supremamente bajo, por eso me encantan estas plantas. En comparación con las plantas de flores, se adaptan muy fácil a ambientes con muy poca luz, entonces podemos aprovechar, tenemos muchas alternativas a la hora de decorar un espacio, una habitación, la cocina, la sala, y no precisamente tienen que ser plantas de flores, sino de un follaje bastante llamativo. Con el sustrato indispensable que tenga materia orgánica. Podemos utilizar el que yo preparo, ya les mencioné cuál es, y pueden optar por utilizar fibra de coco, corteza de pino, pero siempre les recomiendo que utilicen un poquito de abono orgánico, puede ser compost, humus de lombriz, el que ustedes tengan a disposición. Y esto les ayuda también a que tengan esa fuente de nitrógeno para que sus hojas sean más grandes, más verdes. Y de verdad que los abonos orgánicos son una gran fuente de nitrógeno y por eso sacan esas hojas grandes, verdes, bonitas. Habiendo identificado el espacio donde va a estar ubicado, el sustrato, ya tenemos nuestra plantita. Ahora ya pasaron, digamos, unos 4 o 5 meses. ¿Cómo la fertilizo? ¿Cómo le vuelvo como a incorporar esa fuente de energía para que siga estando bonita? Yo no suelo fertilizar a mis plantas de interior con abonos inorgánicos, suficiente con abonos orgánicos. He obtenido muy buenos resultados con este tipo de fertilización y aplico una gran cantidad de abono orgánico al sustrato. Si no tiene el espacio, le voy a aplicar una gran cantidad. Si no tengo el espacio, lo que opto es por retirar sustrato y añadir abono orgánico. El que ustedes tengan a disposición puede ser humus de lombriz o compost. Y en este video les voy a dejar también cómo aplico abono orgánico líquido a mis plantas y a mis plantas de interior. Este tipo de fertilización les ha encantado, les ayuda muchísimo. Opto por fumigar el follaje. En excepción de mis plantas, de mis begonias, que no recomiendo que las fumiguen el follaje. Y a mis anturios, helechos, peperomias les encanta que las fumigue. Y también cuando voy a regar utilizo una cantidad de este fertilizante y las riego un riego normal y eso también les ha ayudado bastante. No las he cambiado de sustrato desde hace muchísimo tiempo y siguen así con ese verdor, esas hojas bonitas. Hay algunas que sí ya están como en ese periodo de decadencia, que ya necesitan que las fertilice con abono orgánico o que las cambie de sustrato. En estos días quiero hacer también un cambio de sustrato de muchas plantas que ya están así también en ese periodo de decadencia, entre ellas algunas begonias, peperomias. Entonces ya tengo preparado el sustrato, así que pronto voy a hacer este trabajo. Y durante, digamos, ese periodo que no vamos a cambiar el sustrato, o sea, desde que la sembramos hasta la próxima
ves que vamos a cambiar el sustrato, siempre estar fertilizando con abonos orgánicos, sean sólidos, sean líquidos, vamos a obtener muy buenos resultados y no son como esas plantas que requieren un mantenimiento alto, que siempre tenemos que estar fertilizando, cortando sus hojas, son de un mantenimiento supremamente bajo. Esa es la ventaja de estas plantas. Si no queremos también cambiar el sustrato, podemos retirar parte del sustrato que tiene la planta y añadir un nuevo con una gran cantidad de abono orgánico, y con eso será suficiente para otra larga temporada, para después ya cambiar completamente el sustrato. Las plantas que son de flores, en especial por ejemplo mis begonias, que suelen florecer, que me gustan cómo florecen, son unas varas sencillas pero tienen un encanto sus flores. Sí tiendo a fertilizarlas con abonos inorgánicos, pero es una pequeña cantidad y no es, digamos, al mismo periodo con las plantas de flores. Son periodos mucho más largos y no tengo, digamos, periodos obligatorios en los cuales deba fertilizar mis plantas, digamos, cada 4 meses, cada 5 meses. Siempre trato de observar lo que la planta, las condiciones actuales de la planta. Si, por ejemplo, cuando interpreto que la planta ya necesita ser abonada, es cuando sus hojas están pequeñas, sus hojas son amarillas, el estancamiento de la planta, no crece, no saca hojas nuevas. Entonces ahí opto por fertilizarla con abonos orgánicos y retirar en gran parte todas esas hojas que están en mal estado y aplicar una gran cantidad de abono orgánico. O como utilizo materia orgánica, ese volumen tiende a disminuir en un mediano plazo. Cuando ese volumen ha disminuido, aporto abono orgánico con tierra negra y eso es todo. Y eso también es como una especie de fertilización, y eso lo voy a estar haciendo con un helecho que en este momento me encanta como está. Tiene unas hojas bastante grandes, tiene un follaje bastante amplio y eso es lo que me gusta de las plantas de interior. Bueno, y ya para ir finalizando, tener en cuenta que el sustrato debe ser poroso, así esponjoso, que permita un buen drenaje, pero de la misma manera retenga la humedad, y eso lo hacemos con la materia orgánica, con cualquier materia orgánica, y no irnos a los extremos, que mantener un sustrato supremamente encharcado y un sustrato completamente seco. Si tenemos un sustrato muy seco, lo podemos mejorar aplicando abonos orgánicos o materia orgánica. Por el contrario, si tenemos un sustrato encharcado que no drena, que observamos que la planta está ahí estancada, no crece, entonces podemos aportar también una pequeña cantidad de, preferiblemente, hojitas en descomposición, como para darle esa porosidad al sustrato, o un material para drenar. Puede ser cascarilla de arroz, pueden ser fibra de coco o corteza de pino, o puede ser perlita para mejorar el drenaje. Entonces siempre podemos mejorar las condiciones del sustrato utilizando otros materiales. También importante no utilizar un solo material para preparar el sustrato, puede ser simplemente abono orgánico o fibra de coco. Les recomiendo que hagan una fusión de varios elementos materiales y de esa misma manera tenemos mucho más beneficios que solo utilizar uno. Bueno, eso creo que ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les sea útil, los haya orientado para que sus plantas de interior a partir de ahora se pongan bonitas, como más frescas, mucho más frondosas. Entonces los espero en los comentarios a ver qué les pareció este video. Antes de despedirnos, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, un me gusta, y a todos ustedes gracias por estar aquí.